Ya estamos al aire, bendito sea mi Dios, llevo 52 segundos al aire y no me he dado cuenta. Muy buenas tardes a todos, ofrezco disculpas por el pequeño retraso, estaba tratando de ubicar mi conexión por Facebook. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de este espacio de charlas Moody Woods. Como pueden ver, pues ya es evidente, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Y pues seguimos aquí con las botas puestas. Damos la bienvenida a nuestros conferencistas en la tarde de hoy, a Juan José Cabrera, a la ingeniera Ángela Rocío Galindo. Ellos tienen la segunda parte de este ABC para agroexportadores, para generar negocios equitativos. Entonces, sin más preámbulos, porque el tema es extenso y muy interesante, le doy la bienvenida a Juan José y a Ángela. Bienvenidos a este espacio. Ingeniero, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio de nuevo. Ingeniero Carlos, ingeniera Ángela Rocío, ¿cómo han estado? Mucho gusto. Igual para todos nuestros seguidores en Facebook de GoOne y Ecoflora. Es para nosotros un gusto tenerlos el día de hoy. Bueno, vamos esperando que sea de su agrado la continuación de la charla el día de hoy sobre herramientas para negocios equitativos y bueno, bienvenidos. Bueno, si quieres, por favor, compártenos la pantalla, Juan José. Y yo te confirmo que ya la estoy viendo. Vale. Ya estamos al aire, ya está la pantalla compartida. Adelante, Juan José. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Bueno, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy. Es para nosotros un gusto pues poder contar con ustedes. Espero que sea bastante fructífero y sea de su agrado la presentación del día de hoy sobre herramientas para negocios equitativos, focalizado en el tema de exportación. Vamos a recibir muy bien sus comentarios y preguntas en el chat. No olviden, por favor, hacernos las preguntas pertinentes, que al final tendremos un espacio para poder socializar y dar respuesta a todos estos temas. Me gusta iniciar motivando a que podamos ver este panorama. Esto es un mundo de posibilidades y de escenarios donde nuestros productos pueden llegar a calar en la mente de los consumidores y pues al final tener impactos muy positivos para nuestras empresas. Entonces les doy la bienvenida, espero que sea de su agrado. Por favor, cualquier comentario, pregunta, inquietud que tengan en la caja de comentarios al final la vamos a responder y bueno, espero que sea bastante provechoso. ¿Qué vamos a ver? Digamos que en esta tarde realmente son 6 puntos donde hemos condensado una información muy práctica para que el día de ustedes puedan tener como acceso a todo ese conocimiento que en ocasiones se vuelve un poco disperso para las empresas y para las asociaciones y productores. Entonces, la intención es que hoy ustedes puedan tener dentro del ecosistema exportador todo lo que es qué necesita mi empresa o mi emprendimiento, yo como productor, cómo puedo entrar, digamos que a esas cadenas de comercialización. Hacemos mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte de asociatividad, porque pues al final el ejercicio es un tema de cooperativismo, que es algo de lo que vamos a tocar dentro de ese componente. La adecuación exportable para nosotros es muy importante y digamos que desde el equipo de trabajo lo que decimos es el producto que cuenta con las condiciones mínimas de salida debe también de tener un panorama de cómo es el ingreso, cómo es la entrada hacia los otros mercados. Esto porque tenemos historias de productos que cumplen con la normatividad nacional de salida, pero pues al final cuando van a ingresar a un mercado de destino específico, pues digamos que les faltaba algún papel, carecían de una documentación necesaria o un cruce de información, que es otro de los temas esenciales, errónea entre su comprador o la agencia de aduanas o alguno de estos intermediarios y bueno, pues al final no quedan muy buenas experiencias. Inteligencia de mercados. Aquí lo que queremos es hacer énfasis todo el tiempo en que necesitamos ir un paso adicional al tema de la investigación. Son 2 componentes que vamos a hacer una diferenciación muy grande en ese, digamos que en ese contenido. ¿Por qué?
porque la investigación de mercados es todo ese insumo que yo obtengo de una búsqueda y la inteligencia es cómo le doy manejo a esa información de acuerdo a unas necesidades y a una, digamos, panorama. El panorama es mi situación, un diagnóstico que tiene que tener la empresa o la organización y cómo contrasta eso hacia dónde va mi producto. Instrumentos legales para negociar, algo muy importante, sé que ustedes se deben estar preguntando cuáles son las herramientas que tengo a mi favor para poder, en caso tal de tener algún problema, algún inconveniente con un comprador o un intermediario, cuáles son esas herramientas y los tips que quiero dejar el día de hoy que digamos sean bastante útiles para todos ustedes y es qué hay que tener en cuenta para negociar. Entonces, antes de poder comenzar, quiero que pregunten, que sean curiosos, que se imaginen, que tengan un universo dentro de ustedes. Piénsense en que ya de aquí a una semana necesitan concretar un negocio de exportación. Es su oportunidad. Quiero que por favor lo tengan presente, digamos que, y entendiendo que solo así van a poder visualizar cuáles pueden ser los escenarios donde ustedes y sus empresas van a estar. Entonces, el pensarse en que van a hacer la operación en un tiempo determinado les va a ayudar a planear de mejor manera y es realmente la invitación. Listo. Iniciamos con el ecosistema exportable. ¿Qué es el ecosistema exportable y cuán importante es para, digamos que, el inicio de, pues precisamente de hoy? En ese sentido, digamos que es para nosotros muy importante poder identificar realmente cuál es ese panorama exportador. Entonces, aquí hay 4 pasos que se deben de tener en cuenta para yo tener gran parte de mi empresa preparada para los ejercicios de comercio internacional. En este caso nos estamos, digamos que evaluando o pensando en un tema de exportar, pero no solamente puede estar, digamos que delimitado a eso, se puede hacer el ejercicio de importar también. En algunas ocasiones es importante para temas de maquinaria, equipos o algunos insumos. Entonces, esto es de habilitaciones. Lo primero es la creación de la empresa. Voy a ser, digamos que bien enfático en todo lo que tiene que ver con cuán necesario y cuán importante es que la empresa como tal que ya está creada y ese emprendedor que está en su proceso de creación, pues identifique cuáles son las variables que van a hacer que mi empresa pueda llegar a un mercado internacional. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a hacer mucho, digamos que énfasis en el Estatuto Aduanero Colombiano. Tuvo una última modificación, aparte por las de la emergencia sanitaria, en el 2019, en febrero. Fruto de eso, hay 2 grandes componentes empresariales digamos que en Colombia. Está la persona natural y está la persona jurídica. Son 2 tipos de empresas que se pueden crear, pero independientemente de cuál de las 2 se quiera crear, el Estatuto Aduanero dice textualmente que las empresas bajo el régimen común son las únicas legalmente en Colombia habilitadas para un ejercicio exportador. ¿Esto por qué? Porque la facturación, es decir, la emisión de una factura legal con resolución de la DIAN es el único documento que va a permitir la salida de las mercancías. Entonces, ¿cuál es esa primera fase? Mi empresa debe tener una administración y un sistema contable para poder tener el manejo de precisamente la facturación, ya sea electrónica, como digamos que está en tendencia, o si todo tradicionalmente la empresa lo ha manejado de manera física. ¿Eso qué incidencia tiene? Aquí hay dos aspectos importantes que resaltar. El primero, si mi empresa ya está creada, yo tengo una empresa con un tiempo de antigüedad, no quiero crear una nueva porque definitivamente quiero conservar ese récord y digamos que adicionalmente a eso, mi empresa era del régimen simple, no facturo. ¿Puedo pasarme al otro régimen? ¿Qué debo de hacer? Sí se puede. ¿Qué sucede? Que las personas o las empresas que están en persona natural se cambian al otro tipo de régimen, que sería régimen común de tributación, no pueden volver al régimen anterior sin presentar una documentación debida, unos balances. Bueno, en realidad es más complejo devolverse. Entonces, el llamado es evaluar desde el momento cero cuál es la visión de la empresa y si primero necesita precisamente evaluar su capacidad comercial en un mercado mucho más local, regional o nacional antes de dar ese gran salto. Ahora, el empresario que ya tiene su empresa y que va a decidir crear otra. Todo esto evidentemente tiene unas connotaciones contables, en tema de carga impositiva, que se deben de analizar muy bien. No son decisiones que se deben de tomar a la ligera, porque precisamente esto es parte de una construcción de un grupo
que está relacionado. Nosotros en ocasiones lo llamamos stakeholders, que son los grupos de interés de la compañía, donde no solamente soy como yo empresa, sino que tengo que tener en cuenta mis clientes, mis proveedores, cuáles son mis aliados, todo lo que tiene que ver con la parte de la cadena de suministro, que diga, mi empresa sí está necesitando un proceso exportador y lo vamos a cumplir. Listo. Una vez se tiene eso, digamos que hay que definir muy bien cuáles son los códigos SIU o códigos de comercio de la empresa. Esto es de vital importancia, aunque es un detalle mínimo que en ocasiones nada más con el tema del objeto social queda resuelto. Cuando yo voy a crear mi empresa, uno muchas veces coloca en el objeto social importar, exportar, fabricar, comercializar un cierto tipo de productos. Ese cierto tipo de productos, aguacates o frutas y hortalizas en fresco o transformados, debe de ser muy acorde a los códigos de comercio habilitados para esa actividad. ¿Por qué? Y hago bastante énfasis en eso. Precisamente cuando nosotros estamos haciendo la habilitación aduanera, que es el segundo paso, ante la DIAN lo que habilita son las actividades de comercio que están registradas ante la Cámara de Comercio pertinente. Entonces, en ese sentido, si yo tengo un negocio de café, de aguacate y mis códigos de comercio obedecen a manufacturas, calzado, marroquinería, en principio yo puedo hacer la operación, pero donde un inspector o donde hay una revisión documental, como de las que se presentan en las aduanas, es documental o física, y notan esa, digamos que esa falta de relevancia o esa falta de conexión entre las actividades habilitadas para exportar y lo que yo estoy llevando, ahí puede haber el tema de una multa o una aprehensión. Entonces, es un paso muy importante. Muchas veces las empresas se les dan oportunidades en otros sectores y no se hace la revisión pertinente, lo que conlleva que puedan tener fallas grandes a la hora de exportar en aduana. Ese es el segundo paso. En Colombia, al igual que en el mundo, por la Organización Mundial del Comercio, las aduanas son las únicas encargadas de habilitar procesos de IMPO o EXPO, procesos de comercialización internacional. En ese sentido, la DIAN en Colombia es la única que tiene la potestad de poder habilitar la exportación o importación de bienes o servicios de manera directa o indirecta en el territorio colombiano. ¿Cuál es el código de exportación? Es el código 22. Ese código los habilita como usuarios aduaneros. Y si ustedes son persona natural, régimen simple, no han facturado, no tienen IVA, solo pasan cuentas de cobro, automáticamente con la habilitación de este código pasan a régimen común de tributación. Ese es un aspecto muy importante que deben de tenerlo en cuenta, porque pues si yo como empresario, por el afán de querer habilitarme, doy este paso y no tengo en cuenta las obligaciones a las que me voy a comprometer, pues va a ser, digamos que una experiencia no tan grata como ese empresario que sí se prepara y que sí analiza y visualiza todo el panorama que va a tener. En este sentido, lo que queda faltando aquí con temas del segundo punto, que es el usuario aduanero y la DIAN, es la habilitación de facturación si no llego a tener y si estoy haciendo los pasos por primera vez. La habilitación de facturación, digamos que no tarda mucho tiempo si es una razón social nueva y digamos que debe de cumplir con los parámetros de la factura normal. Muchas veces se pregunta, ¿la factura para exportación debe de tener componentes adicionales? En realidad lo que cambia dentro de la factura muchas veces es el idioma, la partida arancelaria, que es el código del producto que vamos a exportar, que ya vamos a hablar de eso a continuación, y que la divisa en la que se transa la mercancía es una divisa que es una moneda internacional, muchas veces viene siendo el dólar. Adicionalmente, que hay que tener en cuenta, ya lo vamos a profundizar, las facturas para exportación van con IVA cero, ¿sí? Digamos que están exentas de IVA y se hace la respectiva reintegro si se llega a incurrir en alguno, porque todos estos tipos de derechos y de impuestos los cumple el importador en el país destino. Eso es el segundo punto. Las habilitaciones del tercer punto hacen referencia a todas esas herramientas que yo debo de tener para poder realizar mi operación exportadora o importadora. Aplica para los dos sentidos. Entonces, mi producto debe de contar con unas habilitaciones que depende de qué es lo que voy a vender, que ya lo vamos a tocar a continuación. Si es un producto agrícola, materia prima, o por el contrario, si es un tema transformado con INVIMA, si es un café, muy seguramente con Federación Nacional de Cafeteros sus habilitaciones, con Fedecacao, con la UNAP, depende del producto que yo esté llevando, necesito unas habilitaciones en particular. No hay un protocolo estandarizado, lo único estandarizado que necesitan los productos para salir de Colombia es la factura, ¿sí?
En ocasiones, digamos que se anexa un certificado de origen que lo que le va a dar es la garantía a mi comprador en el exterior de que es un producto que viene en el marco de un tratado de libre comercio y que él va a tener unos beneficios arancelarios. Pero recuerden que IVA y arancel los paga el importador. Ustedes como exportadores están exentos. Entonces, una vez yo reviso qué necesita mi producto, debo habilitarme una firma digital que es totalmente diferente a la firma de impuestos. Esto dentro de nuestras asesorías y consultorías, digamos que las empresas tienden a confundir esos dos tipos de firma, la firma de impuestos de la DIAN y esta firma digital es diferente. Son necesarias, pero una es para netamente temas de impuestos y que es una firma con un código especial que llega y está relacionada a una persona natural o jurídica, y en esta es una firma digital que es un token personal e intransferible que permite firmar documentos remotamente. El ejemplo más clásico: 5 de la tarde, ustedes están en un proceso de exportación, es viernes, es festivo, no vuelven sino hasta el martes y necesitan firmar un documento que ingrese a aduana. Entendiendo que cuando estamos trabajando con esos aliados de agenciamiento aduanero y de carga, que ya los vamos a ver en el punto 4, ustedes necesitan ser bastante rápidos y ágiles en la contestación de esos documentos. Entonces, simplemente me llega el correo electrónico, descargo el documento, inserto el token, que es una memoria USB con una codificación encriptada, y a partir de ahí ustedes firman ese documento que tiene validez como si estuvieran firmando con su lapicero. Entonces, ese documento se vuelve ya de carácter legal y por lo tanto es el que les va a beneficiar a ustedes todos los documentos que solicite la aduana para que no tengan que ir de manera presencial o esperar el correo certificado que les llegue con el documento. Ese paso se debe de habilitar de una vez. Los que estén interesados los invito a que ingresen a buce.gov.co. Ese es el portal de la ventanilla única de exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde hoy el ministerio está otorgando en beneficio las firmas digitales para las empresas que tengan la capacidad exportadora validada en su RUT, ¿sí? Esas firmas digitales son de empresas privadas. Hay 3 empresas en Colombia habilitadas por la DIAN para la expedición de esas firmas, y el ministerio, fruto de la pandemia y como herramienta de reactivación económica, digamos que hizo un convenio para poder brindarlas y otorgarlas sin costo a las empresas que tengan los requisitos para poder cumplir. Entonces, pues si pueden aprovechar el beneficio y si está dentro de sus planes tener, digamos que un tema de exportación e importación, los invito a que puedan ingresar y hagan la solicitud de la firma. Y por último, se debe de habilitar en este componente su usuario en ventanilla única de comercio exterior. Hay unos pasos que se pueden revisar, son bastante sencillos, y también esto beneficia mucho el tema de policía antinarcóticos. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabajó en el INCOMEX. Esto era una entidad, digamos que era el Ministerio de Comercio y que aglomeraba muchos de los sistemas anteriormente, y me decía que la validación de antinarcóticos en Colombia antes era una locura porque debía de ir presencialmente el dueño de la mercancía, hacer una fila en el aeropuerto con anticipación y validar con la autoridad que su exportación pues estuviera totalmente dentro de los parámetros y ya, validarla presencialmente. Hoy en día, gracias a la tecnología y todo el tema de los servicios, pues se puede validar de manera virtual. Ellos hacen su procedimiento normalmente, pero pues digamos que se están vinculando todos los usuarios a esa policía antinarcóticos virtualmente desde la ventanilla única, adicional a otros pasos que se pueden realizar. El tema del agenciamiento dentro del componente que es la exportación directa es algo muy importante. El agenciamiento de carga y de aduana es particular porque conlleva que yo tenga una sinergia con todo el equipo y que realmente, digamos que yo pueda facilitar los procesos de documento, los procesos de no solamente de documentos, sino de carga, de movilización, de registros. En ese sentido, el trabajar en llave con estas agencias va a permitir que yo sincronice mis tiempos y no vaya a tener ningún tipo de inconveniente respecto a retrasos, documentos equívocos, fallas en la comunicación. Esto es importante debido a que las agencias de aduana y de carga se vuelven ese brazo derecho de ustedes ante la autoridad aduanera, que es la DIAN. Aquí en la parte de abajo pongo algunas palabras que deben de acompañar este ejercicio de ecosistema exportable: tema de investigación, tema de inteligencia, benchmarking, vigilancia, contratación, trazabilidad,
inocuidad, calidad y marca son elementos que ustedes van a empezar a escuchar dentro de lo que es el poder estar habilitados para este tipo de actividades. Evidentemente, esto debe de conllevar unos pasos previos donde ustedes validen su modelo de negocio, validen su operación comercial, que realmente cuentan con las herramientas enlistadas y que no van a tener, digamos que ninguna sorpresa o cualquier altibajo dentro del proceso de exportación, porque realmente nosotros desde la preparación lo que queremos es garantizar que se van a contar con todas las herramientas para una exportación exitosa. Pero pues evidentemente eso depende mucho de la dedicación que tenga el empresario y de las ganas que pueda tener para poder contar con un proceso exitoso realmente. Vamos a entrar a hablar un poco de asociatividad. Esto es importante entendiendo que los sistemas en Colombia y adicionalmente a eso la oferta que tenemos preparada, en realidad desde la experiencia no da abasto para la demanda a nivel internacional, no solamente por volumen, sino por calidad. Entonces, aquí en qué quiero hacer énfasis y que es bastante importante que ustedes lo tengan identificado es que esto es un sistema de competencia, no es ver la asociación, el productor, el empresario de al lado como un competidor, sino por el contrario, somos un sistema de complementos donde si los dos jugamos prácticamente que en la misma cancha, vamos a tener una oferta mucho más consolidada. Paso número 1. Paso número 2, vamos a incrementar los niveles de calidad, que eso al final se retribuye en un mejor precio pagado por nuestro producto. Y paso número 3, el tema del juego de los precios. Si bien es cierto, cuando estamos hablando de aguacate, de café, de cacao, de algunos tipos de producto, tienen unas referencias. Si nosotros logramos lograr un nivel de asociatividad tan importante, pues podemos empezar a estandarizar y a implementar una serie de elementos de calidad que no me vayan a comprar a mí mi aguacate el kilo a 3.000, 4.000 pesos, sino que por el contrario me puedan elevar esa y tenga una prima por la comercialización de un producto diferenciado. Eso solamente se da desde la perspectiva del cooperativismo, de identificar cuáles son las ventajas de mis competidores y volverlas un complemento para poder explotar entre los dos o entre el grupo todo lo que puede salir a partir de un proceso de comercialización, donde uno realmente se da cuenta que de a uno, pues es mucho más complejo que tener un bloque consolidado y que tiene capacidades en planeación, es decir, ya todos se ponen de acuerdo. Si vamos a hacer un proceso de comercialización en el mes de diciembre, yo ya tengo que tener planeada esa cosecha desde junio, julio, cuántos insumos voy a comprar, cuánto es lo que yo tengo que distribuirle a cada productor y cuánto es lo que va a ganar y cómo ya me planeo escenarios a futuro. ¿Esto porque nos da capacidad de negociación en sentido de que no es lo mismo estar negociando con productores individuales a con grandes consolidados y conglomerados de productores que se vuelven asociaciones de primero o de segundo nivel? Entonces, digamos que esto es importante recalcarlo en el sentido de que la negociación muchas veces se da con casas comerciales que tienen un poder importante de negociación. Hay varios ejemplos, pero digamos que lo más aterrizado que se puede hacer es que, como muchas veces nuestro agricultor, nuestro empresario del campo, él lo que tiene es una producción que necesita comercializar para poder suplir una necesidad, ya sea de volver a inyectarle recursos a un predio en específico o necesidades básicas de él. Entonces, ¿cuál es el papel de él? Él no está en una posición para poder negociar con una contraparte que tiene el billete, para decirlo de alguna manera. Si yo no tengo los recursos sobre la mesa, es muy difícil que yo pueda acceder o que pueda, por el contrario, solicitar muchos adicionales a lo que yo estoy vendiendo. Por el contrario, si yo tengo un consolidado, si yo tengo unos aliados en región, lo que puedo hacer es, pues todos estamos en el mismo orden, tenemos un modelo de negocio cooperativo, podemos tener un poco más de negociación, un poco más de poder frente a esas casas comerciales. El tema de costos, evidentemente, no es supeditado todo el tiempo a una actividad en concreto. Los costos en el tema internacional casi siempre, que es lo más importante para una comercializadora cuando no es el cliente final. Entonces es importante resaltar que nosotros tenemos una oferta importante y que está creciendo en aguacate, sí, pero Perú tiene
años en el tema, México tiene muchos años en el tema y otros países que están también desarrollando estrategias para poder llegar a mercados internacionales. En ese sentido, lo que nosotros debemos evaluar es cómo podemos mitigar un poco el impacto en los costos, tanto dentro de los costos de producción como los costos de venta, para poder ser mucho más competitivos en un mercado. Esto se hace evidentemente identificando quiénes son nuestros principales competidores, dónde están y una serie de elementos que ya vamos a ver que nos permiten tener una idea mucho más clara de cómo poder, no solamente con costos, sino como una oferta y con valor agregado, llegar a un nicho de mercado en específico. Y para resumir finalmente el tema de la asociatividad es la oferta. Es una oferta consolidada, es una oferta fuerte, donde ya no solamente está un solo elemento, sino que se encuentra un ecosistema que puede hacer una oferta mucho más atractiva para el que está negociando como para el que está demandando. Digamos que el problema y la dinámica de estos temas es que podemos llenar un contenedor, llenamos dos, pero cuando ya nos piden cantidades mucho más grandes, cuando ya la demanda se nos incrementa, ahí ya es el problema de cómo respondo a, si no tengo una oferta, uno, en tema de volumen y dos, en tema de calidad. Estos son unos puntos que quiero resaltar. Las entidades sin ánimo de lucro, como se refieren a las asociaciones, son un modelo asociativo que no implica pérdidas. Muchas veces cuando nosotros hacemos un relacionamiento o algún acercamiento a una de estas grupos asociativos, ellos tienen ese complejo de no conocer cuáles son las realidades, oportunidades de este tipo de iniciativas que son muy valiosas y que incrementan la competitividad de nuestro campo colombiano. En ese sentido, no es lo mismo llegar a negociar con un productor o ofrecerle un beneficio a un productor que a un grupo. Eso es lo que se tiene que estar entendiendo porque es un beneficio colectivo, es un beneficio social. Los desarrollos socioeconómicos en los territorios se dan a partir de canalizar este tipo de oportunidades que muchas veces llegan hacia ellos con proyectos, no solamente ni de índole nacional o local, sino de cooperación internacional que constantemente están en búsqueda de poder cazar la oferta. Los proyectos de cooperación internacional tienen digamos que esa contrapartida por todos los recursos que invierten en ciertos territorios. Entonces, si ustedes lo analizan, cuando llegan las cooperaciones, hay un tema de maquinaria, un tema de equipo, un tema de formación, de capacitación, pero al final lo que ellos quieren es tener una oferta consolidada de alto valor, de buena calidad, para los países a los cuales pertenecen. Cooperación alemana, cooperación española, cooperación suiza, cooperación americana, entre otras, me faltan muchas por mencionar, tienen, digamos que esa intención, darle sofisticación y valor agregado a los productos para poder tener una oferta de muy buen valor y realmente llevarla pues a sus países y mercados. El modelo de negocio asociativo, eso es un pare que hay que hacer y en realidad es importante tenerlo en cuenta porque estas preguntas son esenciales, pueden salir más, a quién se le va a vender, cómo funciona, cómo recopilo, qué día entrego mi carga, dónde, a quién se la entrego, cuáles son los formatos, cuál es la trazabilidad. El modelo de negocio es la ruta, esa hoja de ruta que le va a permitir a un asociado antiguo o a un asociado nuevo cómo funciona el negocio y hacia qué están negociando, porque no es lo mismo comercializar en un canal B2B, que es un canal industrial, estoy vendiéndole a otro negocio, o un canal B2C, que es finalmente llegar al consumidor, ¿sí? Es muy diferente esa connotación para temas de precio y para temas de calidad. Ejemplos podremos tener bastantes y sé que ustedes se pueden estar preguntando ahí desde casa si eso le pasó una vez a Pepito Pérez que entregó un aguacate de primera calidad y se lo mezclaron con el de Perencejo que era de segunda y le pagaron a los dos lo mismo. Ese es el problema del modelo de negocio, no está establecido a quién se le va a vender, porque finalmente muchas de estas empresas comercializadoras acopian y no tienen un proceso estandarizado de calidad para poder diferenciar, sino que en medio de su acopio pues pueden llegar a confundir unas calidades y se pueden beneficiar los que no tienen una calidad de primera y pues evidentemente perjudicar los que sí la tienen. El primer nivel y el segundo nivel es algo importante para no quedarnos mucho en este tema. Primer nivel es la asociación donde los productores se unen. Segundo nivel son unión de asociaciones. Eso ya es otro nivel de asociatividad. Nos acercamos más a la parte de clusterización, a la parte pues de ya unas normas de juego en temas de confederaciones, de federaciones, de comités, donde pues realmente ya es un grupo aliado que ya forma otro grupo. Esto digamos que hay muchos ejemplos y ustedes en región lo podrán identificar y que son muy exitosas porque ya ese nivel de asociatividad es tan elevado y tan sofisticado
que las normas son tan claras para todas y todas cumplen un mismo propósito y todas cumplen sus pasos de calidad, de inocuidad, de precios para beneficiar a una comunidad mayor. Temas de reinversión. Esto es importante y siempre lo digo, las asociaciones están concebidas para un tema de reinversión, temas sociales, temas de beneficios en infraestructura, conectividad, logística, es importante por ese tema. Y lo trascendental, deben de tener una organización administrativa, técnica y comercial. El productor es muy bueno produciendo y puede tener las capacidades comerciales y administrativas generándolas y en procesos de formación, pero per se o por sí mismo, al momento de iniciar la actividad comercial, no las tiene. Entonces, ahí es donde hay una falencia en el tema de negociación, porque si yo no tengo las competencias, pues evidentemente en medio del aprendizaje y en medio de adquirir esas capacidades, pues muy seguramente no voy a obtener los resultados que yo espero de principio. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para que pueda funcionar el tema del modelo y el tema asociativo. Pasamos a hablar sobre un tema de ecuación exportable. Realmente, digamos que aquí lo hago con base en un producto agrícola. En este sentido, podemos poner aguacate, podemos poner pasifloras, podemos poner bananos, plátanos, cítricos, manguíferos, donde ellos necesitan una serie de pasos necesarios para poder tener las habilitaciones listas para salir de Colombia. Aquí vamos a estar hablando de ICA, resolución 448 del 2016, está vigente para lo que tiene que ver exportadores de vegetales y plantas empacadoras. Textualmente lo pueden identificar ahí en la pantalla, que el ICA como organización adherida a un tema de protección fitosanitaria, pues debe de cumplir con una normatividad de FAO que las escala a las instituciones de orden y de índole nacional para que los apliquen en sus territorios. Entonces, ¿esto qué conlleva y al final qué es y cómo se obtiene? Entonces, los ICA tienen seccionales, entonces durante esas seccionales ustedes pueden hacer el contacto, tienen sus predios, tienen una información previa y digamos que pueden tener un relacionamiento importante dentro de lo que es el concepto de predio exportador y la habilitación con sus requisitos específicos. Entonces, ustedes los pueden ver en pantalla, son realmente muy breves, hay unos paso a paso y hay unas guías directamente en la página del ICA, pero son factores que nosotros adolecemos en el campo. Entonces, les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros tenemos que ir a hacer validación de modelos en territorio, llegamos y cuando le preguntamos al señor, al dueño del terreno, le decimos, bueno, cuénteme cómo son las dimensiones. Mire, mi finca va a partir de esta piedra que está con una X blanca hasta la que está allá y colinda con la finca de Juan y está marcada con una pintura azul la piedra. Pero él no tiene unos linderos, él no tiene unos lotes demarcados, unos lotes específicos. Ese tipo de información es la que solicitan las instituciones para poder validar, listo, son 3, 4, 5 hectáreas, colinda con, tiene unas cuencas hídricas o tiene, por ejemplo, un paso de una quebrada, o por ese territorio la inestabilidad del suelo es de tanto, un material técnico que les permite a ellos identificar de dónde va a venir. Y ahí ya vamos a enlazar muy bien el tema de trazabilidad. Entonces, cuando ellos solicitan lotes definidos en infraestructura, áreas de acopio, manejo de desechos, almacenamiento de insumo de equipos, preparaciones y dosificaciones y unidades sanitarias, muchas veces a nosotros en las urbes se nos hace pues algo común y corriente, normal, pero en realidad cuando lo contrastamos con la realidad agropecuaria, pues ya tiene unas condiciones diferentes y particulares. Desde echar un bulto de cemento y construir una unidad sanitaria, tiene una inversión importante para ese agricultor que finalmente quiere llegar a exportar. Aquí en este punto es para obtener la certificación de predio exportador ICA, que se debe vincular a la plataforma de ellos, y es un requisito que deben de cumplir los que lo hacen de manera directa y los que lo quieren hacer de manera indirecta. Exportar de manera indirecta significa comercializar mi producto mediante una empresa dedicada a la comercialización internacional del producto aguacate, por poner un ejemplo. ¿Ella qué le va a pedir? Muchas veces sucede en el café, sucede en los aguacates, sucede en las pasifloras. Por favor, permítame el certificado de exportación ICA, porque es lo que yo valido y la trazabilidad que yo le doy a mi empresa. Esa palabra trazabilidad, ¿qué es lo que significa más allá del lenguaje técnico? Es, él quiere saber de qué hectárea, en qué departamento, de qué latitudes salió, y eso guarda unos datos que le van dando un histórico de exportaciones a ese predio.
El histórico de exportaciones le va avisando a los ingenieros que necesitan hacer unas visitas cada tanto, que ese predio está a cargo del ingeniero agrónomo fulanito de tal, que cada vez necesita ir a hacer unas validaciones para conservar la inocuidad de ese predio. En ocasiones las visitas son programadas, pero también se da la dinámica de que sean sorpresa. Entonces, ¿eso qué es? Pues que tengan sus áreas debidamente limpias, todos los elementos de protección personal en su orden. Son, digamos que, van muy de la mano con todo lo que tiene que ver con las normas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, son aplicadas al tema del campo. Con la inteligencia de mercados, pasándonos ya un poco más allá del producto y teniendo en cuenta que si estamos hablando de algo, de un producto agrícola, ya lo hemos habilitado con el tema del predio exportador, que debe tener unos certificados de calidad, una ficha técnica por sí. El tema de inteligencia de mercados, quiero hacer énfasis en esto más allá de la investigación, porque es la herramienta y es lo que nos va a permitir saber la competencia, identificar dónde está, qué hace, países destino, precios, ofertas, principales competidores, países potenciales. Este es otro mundo, este es otro ecosistema donde hay miles de oportunidades y para eso precisamente estamos nosotros en el tema de poder acercarlos y poder definir con base en una oferta de muy alto valor qué se puede concretar. Antes de eso hay que tener definida una partida arancelaria, eso digamos que es una clasificación internacional de los productos, con lo cual ellos pueden identificar qué condiciones hay de salida para yo decirles puntualmente, el aguacate necesita tal certificación, el café necesita tal certificación, certificación fitosanitaria, certificación de repeso, certificación de contribución cafetera. Se accede a una plataforma para poder identificar ese tema y con base en esa partida es que nosotros revisamos países potenciales, identificar los principales mercados productos de su exportación, identificarlos es una parte del proceso, analizarlos, estudiarlos y saber si son viables o no de acuerdo a unas condiciones es la segunda parte donde realmente hay que hacer un match o un emparejamiento entre, ejemplo, el aguacate lo están pagando a muy buen precio en Finlandia, listo. Tiene unas condiciones particulares de ingreso porque es orgánico, lo solicitan con una certificación en buenas prácticas finlandesas y adicionalmente a eso debe de ir empacado al vacío. Lo pagan a 7, 8 dólares el kilo. Caso contrario, encuentro que en Aruba, Curazao, Bonaire, el aguacate lo estarán pagando el kilo a 3, 4 dólares, mucho menor, pero mis costos logísticos de empaque y de adecuación de productos son diferentes. Parte de esa identificación es lo que nos permite poder llegar a esa conclusión. ¿Quiénes son los principales competidores? Muchas veces, por ejemplo, nos emocionamos mucho cuando decimos Estados Unidos es el mayor importador de aguacate y al lado tiene el mayor proveedor. Entonces, ingresar a Estados Unidos se debe hacer ya que aprovechando los protocolos de admisibilidad con un cliente o un nicho identificado que le permita poder tener una oferta constante de acuerdo a lo que están pidiendo. Porque, ¿quiénes son los competidores? En su producto está Perú, está México, está Ecuador. Si estamos hablando de café, al lado tenemos otro grande que es Brasil. Y ahí a partir de allí dijimos, pero es que el café de nosotros tiene una variedad, el de Brasil tiene otra variedad y nosotros estamos ingresando al segmento de cafés especiales. Esto es otro segmento de mercado, ¿sí? Todo este tema de los principales competidores nos ayuda a identificar ese panorama y a saber quiénes son, dónde están, con qué frecuencia, cuánto compran, cuánta participación tienen y nos vamos al tema de oferta y participación de mercado. No es lo mismo yo querer ingresar a Estados Unidos donde hay un número importante de consumidores, estamos hablando de más de 50 estados, donde cada estado es un país diferente, con unas normas diferentes, con un tipo de consumidor diferente, no es el mismo consumidor de Nuevo México al consumidor que puede estar en Georgia o al que puede estar en Nueva York. En ese sentido, analizar el mercado para saber cuál es mi nicho, cuál es mi canal de distribución, cuál es el tamaño, pues realmente me va a permitir a mí dimensionar. Yo digo, listo, si yo llego a Estados Unidos, listo, va a llegar a Estados Unidos. ¿A qué estado va a llegar? A Florida. ¿A qué ciudad o a qué, digamos que provincia va a llegar? A Tampa. Hay unas particularidades. Cada uno, no es lo mismo estar hablando de Tampa, de Fort Lauderdale, de Miami, de Atlanta. Cada una tiene sus particularidades y esa es una oferta de mercado a la cual, digamos que tenemos que apuntarle. Si el producto va en unas condiciones de primera clase con un calibre específico o si por el contrario, ese es un retail más
es una tienda pequeña, que en Estados Unidos una tienda pequeña tiene más de 200 sucursales, pues entonces ese es el panorama que yo debo empezar a identificar. Y mi precio competitivo es una herramienta importante para yo poder definir, según mis costos e Incoterms, si mi FOB realmente llega a ser igual de competitivo al FOB de Callao o al FOB de Colón, FOB que yo tenga aquí en Barranquilla, en Cartagena, ¿es igual de competitivo? No, sí, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles elementos puedo optimizar? ¿Cuáles definitivamente no puedo? Ejemplo, infraestructura vial. Sí, yo, evidentemente mi FOB es más costoso que el FOB de Perú o Ecuador porque hay un tema con las vías de acceso al puerto. Eso ya es una externalidad, pero es un elemento que tengo que tener en cuenta para mi costeo y que muy seguramente va a ser un insumo, ¿sí? Que mi costo CIF o mi costo DDP, que es el costo puesto allá, si yo lo manejo de esta manera, con un courier, un envío en pequeñas cantidades, me sale mucho mejor que enviarlo en... Eso es parte del ejercicio que hay que hacer, depende del producto, depende del destino, depende del operador, tiene muchas variables, pero digamos que la inteligencia de mercados aterriza, lo que busca es, la investigación te abre un panorama, te muestra un portafolio, pero la inteligencia es lo que te dice, sí, de ese portafolio de 10 países, a usted solamente le sirven 2, o no le sirven 2, le sirve solamente 1 por las condiciones de su producto y por la particularidad logística, cultural, geográfica, que es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los productos potenciales no mineroenergéticos de Colombia? Aquí les quiero dejar de pronto un pequeño abrebocas para poder diferenciar. Últimamente el tema de los cafés especiales en varias regiones del país que tienen la primera producción, como lo es Huila, como lo es Tolima, como lo son los Santanderes, digamos que tiene una connotación importante para lo que es la exportación de un café ya tostado, de un café con un valor agregado adicional que no se lleva verde, y estos son uno de los principales destinos. El principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, y hay un crecimiento importante en la comercialización de productos hacia, valga la redundancia, Asia. Entonces, lo que es Japón, lo que es Corea del Sur, lo que es China, y algunos países como lo son Singapur, Tailandia, están incrementando su nivel de importaciones de países emergentes como lo es Colombia. En el caso de la oferta de cafés especiales están llegando hasta Finlandia, están llegando hasta Suiza, están llegando hacia Noruega. Entonces es importante tener ese grado de diferenciación. Tema de flores, tenemos las flores como una exportación no minero energética muy bien posicionada, lo que son rosas, ramos y claveles, la sabana de Bogotá, parte de Antioquia también, parte de cundiboyacense. Ellos tienen un tema muy especial con eso de las flores, además que tiene una dinámica importante. Tuve la oportunidad de participar en una conferencia con Avianca Cargo, por mencionar alguna, otras muy probablemente va a estar todo lo que es la TAM Cargo y entre otras, y ellos tienen mapeados, es tanta la dinámica de las flores que tienen un calendario con las fechas importantes de países como Brasil, como Chile, países como España, Estados Unidos, que es el principal importador, y países centroamericanos, donde la flor colombiana tiene una característica muy importante y es que tiene unas condiciones particulares por el terreno que la hacen mucho más duradera durante el transporte y a la hora de que tiene un periodo de vida mucho mayor. Evidentemente, pues Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido también está, digamos que, punteando las importaciones de este tipo de flores. Y en temas de agroindustria, aquí hay un abanico grande de posibilidades desde el tema banano. En Urabá hay una empresa grandísima que prácticamente tiene un propio puerto para exportar y tienen un mercado consolidado en Estados Unidos grandísimo. Todo el tema de aguacate, las pasifloras con el tema de la gulupa y la cholupa también. Son, digamos que, productos llamados a diversificar esa canasta exportadora de Colombia, no solamente desde la parte industrial, donde también hay componentes bastante importantes en lo que es en el desarrollo de maquillajes, en lo que es en el desarrollo de autopartes, en el desarrollo de servicios y la industria 4.0, que está llamada también con todas las dinámicas del fintech, la banca, el desarrollo de software, pero digamos que para ser mucho más aterrizados, estos son uno de los portafolios que se pueden. Evidentemente, a partir de aquí salen unos subproductos que uno diría impresionantes, por ejemplo, temas energéticos con biogás, etanol derivados del maíz, derivados de la caña, derivados del arroz, donde pues si hay un conglomerado de industrias que identifica estas oportunidades, se puede hacer una inversión y esos productos tendrían un alto valor diferencial en los mercados.
Aquí les quiero mencionar un poco sobre las certificaciones voluntarias. Estas son tomadas literalmente de Sustainability Map. No tengo la autorización de ninguna de esas empresas. Es un pantallazo público que está en esta página. Hago la claridad porque estas certificadoras son bastante modestas en el uso de sus certificaciones. Esto únicamente es para poderles exponer que hay una variedad de herramientas que sirven para agregarle valor a mis productos. Estas son un conglomerado de 12, muy seguramente hay más. Yo constantemente ingreso a este tipo de páginas y pues veo las actualizaciones y es como si yo tuviera un mercado cautivo y me levante queriendo tener un sello de Bird Friendly. Alguna vez lo vi, es un certificado que lo que busca es que yo no agreda o no disminuya la población de aves en un lugar en específico por mi cultivo, que por el contrario las aumente. Entonces, las certificaciones internacionales son voluntarias. Si el cliente te pide Global, si el cliente está solicitando un USDA Organic, si el cliente está solicitando un UTZ, va a ser él por su mercado, porque él está en un nivel de sofisticación diferente al que están los demás. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar que esto es voluntario, pero que ya se está adoptando como una buena práctica. Constantemente la Federación Nacional de Cafeteros hace alianzas con entidades certificadoras para estos procesos. Es decir, yo tengo un proyecto, lo saco una alianza público-privada que me va a permitir impactar 250 familias de 30 asociaciones en un departamento de Antioquia, del Santander, de Nariño y darle las 4C, que va para cafés. Depende del producto, depende del mercado, pero son certificaciones que le van a dar un valor agregado a su producto que va a ser reconocido en este tipo de mercados, ya no solamente en su nicho, sino ya a nivel más global. Depende mucho de la organización, del core del negocio, de qué es lo que quiere vender. Hay unas que, por ejemplo, solo venden orgánico, entonces pues están en un nivel de precio diferente y tienen unas condiciones particulares. Y también estas certificaciones, cada una de ellas, algunas son para productos, otras son para procesos. Entonces se debe de evaluar qué tanta trascendencia se le quiere dar a todo este tipo de iniciativas. ¿Qué instrumentos legales tengo? No solamente, es una pregunta muy recurrente. Digamos que en ese sentido, yo quiero validar qué herramientas tengo a la hora de negociar. ¿Cómo puedo tener una seguridad respecto a lo que yo estoy comercializando? Lo primero, un histórico del cliente. Cuando ustedes van a hacer una negociación y están en ese acercamiento, esas empresas tienen un bagaje mucho mayor al que tienen muchas veces nuestras empresas, entonces importan de distintas partes. Traen de Argentina, traen de Brasil, traen de Ecuador. Entonces, ese histórico lo que va a permitir es ver, sí, esta empresa está importando de otros países y esta oportunidad es real. Muchas veces ese histórico sirve. Comunicaciones, el tema de poder saber si tienen correos corporativos, si tienen páginas web certificadas. Hoy en día con esto, la dinámica de la pandemia nos ha vuelto mucho más digitales y ya podemos como que tener ese tema de suspicacia mucho más definido. Entonces, es poder identificar esos elementos, dónde está ubicada, qué técnicas de negociación aplican. Muchas veces, uno, digamos que por la dinámica del negocio colombiano, uno espera el regateo como una técnica de negociación que me brinde confianza. A uno se le hace muy extraño, le estoy vendiendo, ¿a cómo vende la tonelada o el contenedor? No, el contenedor se lo vendo a $35,000, perfecto, se lo compro. Muchas veces cuando ha pasado eso, el empresario queda como así. Si yo le puse por encima, porque sé que él me va a pedir una rebaja. Entonces, todo ese tema es parte de evaluarlo a qué tanto está un cliente dependiendo de la cultura de negocios que pueda llegar a tener. Contratos. Ya vamos a tocar un poco ese tema con los contratos de proveeduría y los contratos de confidencialidad, donde es muy importante y recalco que son los mecanismos, después de la factura, los mecanismos que sí o sí deben estar en toda negociación. Los recursos que se inviertan, qué tan comprometido está el comprador o el cliente en conocer más allá de su producto. Muchas veces ellos quieren saber el detalle que a las empresas toca decir, paremos acá porque son secretos industriales. Eso también es importante tener en cuenta. Pero aquí me paso a los puntos importantes. La factura de venta es el documento legal y es lo primordial a la hora de poder exportar. Entonces, esa factura legal es un contrato. Esa factura legal funciona como documento soporte y de respaldo para sus operaciones. Entonces, ser lo más concretos en esa negociación va a permitir que con esa factura yo pueda tener dentro de mi contrato de proveeduría, que es el segundo punto, establecer un centro de conciliación de arbitraje, donde ¿qué me va a permitir? Con esa factura decirle, mire, este señor
me pagó la primera vez, me pagó la segunda, pero ya hay 2 facturas que no me paga. Señor Centro de Conciliación y Arbitraje, tengo estas facturas. O muchas veces se puede hacer un tema de factoring con algunos bancos. Ese es otro tema que usted. Pero en temas de centros de conciliación que no se utiliza y que las empresas lo dejan por fuera, es especificar en mi contrato que en caso tal de que no nos entendamos, nos vamos a ir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Madrid. Y allá en Madrid, España, nos vamos a ver. Yo soy colombiano, él es de Bélgica, nos vamos a encontrar allá y vamos a resolver ese problema en caso tal de que pase una fecha de tanto tiempo y no me haya pagado. Ese mecanismo se deja mucho por fuera. Los contratos de confidencialidad, esto aplica mucho para la exportación indirecta. Yo soy un grupo asociativo, vendo aguacate, vendo mi café, se lo estoy vendiendo a una comercializadora. Esa comercializadora se dio cuenta que yo tengo una capacidad mucho mayor y por el contrario está revelando mis costos o a lo que nosotros dos estamos transando. Entonces, esos contratos de confidencialidad deben de llevar unas cláusulas que sean lo suficientemente, por decirlo de alguna manera, comprometedoras para que no vayan a decir, listo, pues yo a este le recopilo una parte, le mezclo con otro y sale mi negocio. Esas cláusulas son importantes. Una guía son los Incoterms 2020, están actualizados, esos Incoterms salen de la Cámara de Comercio Internacional, es la entidad que está encargada de estandarizar todo este tipo de herramientas y que también tiene formatos disponibles sin ningún tipo de costo para poder revisar. Entonces, digamos que estos tipos de instrumentos legales lo que nos va a llevar a nosotros es tener herramientas para yo tener una negociación lo más segura posible, partiendo del hecho y de la buena fe de las dos partes, tanto del comprador como del vendedor. Quiero tener unos pasos claves como para ir concluyendo de alguna manera. Estas son algunas de los factores de empresa, negociación, mercado y producto que debo de tener en cuenta. En mi empresa hay un promedio de habilitación, suele ser de 15 días hábiles, donde yo creo la empresa desde cero y me habilito. Hay que tener importante el código y el objeto social, esto es importante tenerlo en cuenta. La facturación va sin IVA, hay que tener un sistema de respaldo contable que me permita tener la información de los envíos. La DIAN tiene la facultad de pedir documentación de 4 años atrás. A hoy me puede estar solicitando de 2016, diciembre. Entonces, debo de tener muy clara y la evidencia de todos esos soportes. Los soportes para el agenciamiento aduanero es importante. Las agencias de aduana están por niveles y se clasifican de acuerdo a un riesgo. No aceptan en su totalidad a clientes precisamente porque ellos no hacen una representación directa, pero sí se vuelven un actor fundamental en esa operación. Y si por alguna manera hay algún inconveniente, algún error, pues son ellos los llamados a responder junto con su empresa. Temas de negociación, hay que tener en cuenta factores como la cultura. No es lo mismo estar negociando con algunas culturas como lo es la americana, como lo es la asiática, como lo es la latinoamericana. Eso hay que tenerlo bastante claro y aquí podríamos extendernos mucho más tiempo hablando sobre temas de geopolítica y temas de cultura que inciden de manera fundamental y directa en los negocios. Sin embargo, hay que tener en claro que muchas veces es el tema de negociar. Yo me siento a negociar y no me siento a tener una conversación extensiva, alargar el tema, contar el partido de Colombia. No, nos sentamos a negociar, definimos unos pasos y si él comparte ciertos rasgos culturales va a disfrutar un espacio adicional. Si no, se termina ahí y ahí se quedó. Temas de producto, predio exportador es básico. Las certificaciones deben ir acorde a lo que solicita el cliente. Los precios deben estar costeados en FOB, CIF y Ex-Works, que son los básicos, y el empaque y embalaje tiene unas características según el destino. Como complemento es importante conocer un perfil de mercado que se hace en la inteligencia, aprovechar los tratados de libre comercio que tiene Colombia, que tiene 17 actualmente. Dentro de esos, pues se destacan los más favorables, como los de Estados Unidos en su comercialización de bienes y servicios. Tema con Canadá, donde hay un poder adquisitivo muy importante, es una población que está en edad de pensión. Canadá es una población donde están sobre los 55 años, en ese sentido tienen una capacidad de compra importante por productos orgánicos. Muchos de los productos que no ingresan a Estados Unidos ingresan a Canadá. Entonces, Canadá es un tratado de libre comercio con oportunidades. Hay que hacer una segmentación de mercado, hay que tener definido mi nicho, que es lo específico. No es lo mismo decir, le voy a vender a las mujeres de Estados Unidos que a las mujeres del estado de Georgia, en Atlanta, de 30 a 45 años, que sean oficinistas. Ese es un nicho de mercado específico y va a garantizar digamos que el éxito que estoy esperando en mi operación. Temas de marketing digital y naming, hoy en día esto es algo esencial y básico para las empresas. Lastimosamente, las que no tuvieron la capacidad de resiliencia y de adaptación al mercado,
pues digamos que están aún rezagadas en ese tema, pero las que aprovecharon toda esta ola digital, pues como ustedes lo vieron, las empresas, las más sencillas, empresas de domicilios, de transporte, de envíos de mensajería, de conexión y mercados online, de marketplace, todas las que tienen un e-commerce desarrollado, hoy en día son las que están marcando la pauta y las que lograron reactivar muchos otros sectores. ¿Qué debo hacer? Quiero, digamos que, finalizar un poco para que ustedes puedan tener los dos panoramas. No están obligados a pertenecer a uno u a otro, pueden estar, digamos que, evaluando. En la exportación directa tengo unos beneficios, quise poner nada más los beneficios de ambas, digamos que los aspectos que pueden ser de pensar un poco más, deben de analizarse mucho mejor y es más sencillo poder hablar de lo que sí está bien, mayor control sobre los procesos, hay una disminución en la intermediación en la exportación directa importante, hay un conocimiento de toda la cadena, desde la cadena de aprovisionamiento hasta la cadena de distribución, hay una capacidad de negociación importante. No es lo mismo que usted se siente con el cliente acompañado de un traductor o acompañado de un asesor a que usted delegue o dé un plan de trabajo para que otro lo presente. Eso nunca va a ser lo mismo. Y la diversidad de clientes que usted puede tener, porque muchas veces en la exportación directa usted es el que tiene la capacidad de negociación y sabe hacia dónde va el negocio. En la exportación indirecta, lastimosamente, se pierde ese proceso. La tercerización de procesos es buena siempre y cuando se tengan claras unos parámetros de hasta dónde llegan las responsabilidades. Hay un menor riesgo en la operación, evidentemente, al no tener la capacidad que se debe desarrollar. Se especializa mucho más, el productor se dedica a producir y otro viene y comercializa. Eso para algunos está bien y les funciona y les seguirá funcionando porque es un modelo de negocio. Y adicionalmente eso tienen una tranquilidad de que tienen la venta. Entonces, si yo soy un productor que exporta de manera indirecta, ya sé que en junio viene la comercializadora X y en diciembre viene la comercializadora Y y se llevan la mercancía. Yo no tengo que estar buscando clientes, acepto el precio que me vayan a pagar y eso me da como una seguridad en que ya tengo una comercialización casi que realizada. Entonces, todas estas perspectivas se deben de realizar con unas decisiones de mercado que sean unas oportunidades concretas y que en realidad ustedes visualicen hasta qué grado pueden llegar. Eso no se los puede decir ninguna consultoría ni ninguna organización. Ustedes son los mismos que tienen que saber hasta dónde llegan, cómo complementan ese crecimiento con aliados estratégicos, que en este caso pueden ser entidades de formación, entidades y organizaciones gubernamentales, o entidades privadas que ayuden a esos crecimientos, pero eso lo deciden cada uno de ustedes dentro de sus modelos de negocio. Esta es una, digamos que parte de donde tomé la información y están aquí mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con todo el gusto del mundo, presto a poder escucharlos y a leer sus comentarios. Muchas gracias, Juan José. Tenemos varias preguntas para resolver. Ahí la primera pregunta es de Héctor Fabio López. Él pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta gratuita para averiguar y comparar los precios del envío? Precios de envío. Bueno, Héctor Fabio, muy bien, gracias por tu pregunta y qué bueno. Hay distintas herramientas. Hay unas gratuitas donde tú puedes tener un conocimiento mucho más amplio. Esta herramienta es del International Trade Center, es el Centro de Comercio Internacional, es TradeMap. Pueden ingresar, digamos que la vinculación de la cuenta es gratuita y no solamente les da estadística de costeo, sino les da estadísticas de producción. Es la herramienta principal de muchas agencias de consultoría y es como ese secreto que tienen y es manejar esa plataforma y esa herramienta. Entonces, si pueden entrar es trademap.org, eso les va a brindar a ustedes digamos que un panorama de costeo importante donde se pueden evaluar y pueden ver, venga, este contenedor, la tonelada está saliendo a $2.500. Eso en un promedio de tasa de cambio, poniéndolo 3.700, son tantos millones de pesos. Estoy en la capacidad de competir o por el contrario, venga, yo puedo entrar en ese nivel de economía de escala y me sirve. Ok, muchas gracias, Juan José. Tenemos otra pregunta. La pregunta dice así: felicidades por la conferencia. Pregunta para Juan José: desde tu perspectiva, ¿visualizas
que Colombia impulsará la exportación de productos agrícolas, se diversificará su propuesta de exportación, es decir, que haya más productos tradicionales, o sea, productos adicionales a los tradicionales como café, flores, banano, aguacate. Rainiero, gracias por tu pregunta y eso es muy importante. El llamado, yo creo que se hace tanto desde el gobierno nacional como de la dinámica internacional, es a la agregación de valor de los productos, algo que se denomina como la sofisticación, y eso conlleva procesos de investigación y desarrollo que hay que evaluar las compañías que tan preparadas están. Bajo la perspectiva de la dinámica global, las exportaciones están llamadas a tener un valor agregado. Ese valor agregado es más allá del café, banano, flores tradicional que tenemos eso como en la mente, es dar procesos adicionales, como que frutas deshidratadas, pulpas, siropes, extractos, no congelados, empacados al vacío, carnes deshuesadas. La carne también es otra oportunidad que se está visualizando recientemente con todo lo que hace el Ministerio de Agricultura y el lobby que está haciendo en China y Estados Unidos para ingresar después de lactosa. Entonces, mientras se da esa transición, mientras las empresas y la industria se sigue tecnificando para ofrecer productos de alto valor agregado que tengan una diferenciación, no sean commodities, no dependan del dólar, no dependan de la oferta, esas exportaciones tradicionales pueden ser una alternativa para seguir sofisticando y diversificando la canasta, que al final es dejar de estar exportando el tema del petróleo, tema de crudo, tema de aceites bifuminosos y llegar a meter un poco más de tema agro, pero claro está, y creo que también concuerdo con muchos de lo que pensarán nuestros seguidores, hay que generar valor agroindustrial, cadenas con transformación y procesos de sofisticación, que no llegue el aguacate, sino llegue el guacamole, digamos que en un resumen. Muchísimas gracias, Juan José. Hay una pregunta que se quedó pendiente de respuesta en el módulo pasado. La pregunta la hacía el ingeniero Carlos Quintero. Él preguntaba que dónde podemos consultar el tipo de productos permitidos y no permitidos en cultivos de agroexportación. Pues, es una pregunta muy amplia, pero pues creo que vale la pena que la toquemos. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Juan José, no sé si tienes algo para apuntar. Si quieres, ¿vas a decirlo tú primero o yo? Como quieras. No, dale. Bueno, hay una herramienta muy buena que es macmac.org. Esa es otra de las herramientas que tiene el Centro de Comercio Internacional. No tengo ningún vínculo laboral con esa empresa, sino que lo que hago es que son herramientas gratuitas que ayudan a los empresarios y a los emprendedores a comprender cuáles son las dinámicas. Entonces, ¿qué aparece en esta página? Con base en la partida arancelaria, que es el primer elemento que hay que identificar para saber qué se solicita y qué me pide Colombia para sacar ese producto, ahí me dice cuáles son las reglas de origen, cuáles son los beneficios que tengo en el marco del Tratado de Libre Comercio, y adicionalmente a eso me dice si hay una prohibición o no. Ejemplo, si yo le doy una exportación de un producto común y corriente para nosotros, voy a poner de ejemplo uno, no lo he revisado, plátanos, banano, gulupas o algún tipo de pasiflora con exportación origen Colombia, destino China, ahí me va a aparecer un enlistado, unos documentos, unos decretos donde todavía no hay una admisibilidad y los documentos oficiales del gobierno chino donde dice que no. Por el contrario, donde hay una admisibilidad, el caso para Estados Unidos con el tema del aguacate, con el tema del limón, en esa misma página que es macmap.org, les va a aparecer todas las reglas de origen, el certificado de origen modelo que se debe de adjuntar a su comercialización para poder validar el ingreso, y adicionalmente a eso les van a aparecer un listado de potenciales agencias o links directos de los ministerios o de la entidad competente para que se pueda validar la información. Compleméntame, por favor, doctora Ángela, si quieres. No, ya digamos que esa es la herramienta que tenemos tal cual como la definió Juan José. Es supremamente útil porque tiene toda la información dependiendo del mercado de destino. Con relación ya a Europa y a Global Gap, la Comunidad Económica Europea tiene publicados, y ustedes lo pueden en internet fácilmente consultar, cuáles son los productos permitidos y prohibidos y cuáles son, dentro de los permitidos, los límites máximos residuales hasta los cuales está o qué concentración se permite en esa fruta o en ese producto que va a llegar al mercado europeo.
Con relación al mercado estadounidense, tenemos los listados de la EPA, que son los productos que están registrados ante la EPA y que permiten estar aplicándose para llegar al mercado estadounidense. Era lo único que tenía que complementar. Te voy a pedir un favor, Juan o Ángela, si me pueden aquí por este chat escribir el nombre de la página, que me lo están pidiendo también aquí en el chat de Facebook, para que quede ok. Aquí ya está. Entonces, mientras yo remito la siguiente pregunta, voy a hacer la transcripción acá en el chat para que quede disponible. La siguiente pregunta la envía Jonathan Cárdenas. Le felicita a Juan José por la conferencia y pregunta, ¿qué tan fácil es la exportación de café de especialidad solamente vía courier? Es decir, bajo volúmenes a países específicos de Europa. Excelente, Jonathan. Gracias a ti por seguirnos el día de hoy y qué bueno que estés interesado en conocer ese tema. La dinámica ha funcionado de esta manera. Tanto las federaciones como las empresas y los ministerios se han dado cuenta de que los microlotes de café no tienen volúmenes amplios de producción. Entonces, en ese sentido, se han diseñado estrategias y en alianza con los courier, por mencionar alguno, Deprisa 472, DHL, UPS, Coordinadora, Servientrega, entre otros, tienen el sistema de envío en pequeñas cantidades. ¿Qué significa esto? Ellos recogen y reciben el café tostado como lo tienen para la habilitación de exportación, con sus documentos pertinentes y con todo lo que tiene que ver con la parte de la conceptualización de la empresa, todos sus documentos en norma, y te envían esa mercancía hacia el mercado destino, te hacen una declaración de exportación simplificada, donde cumples con los parámetros establecidos. En realidad es supremamente sencillo. Te invito a que consultes, ellos están generalmente en las páginas del ministerio y en la página de ProColombia. Puedes ingresar y ahí encuentras el portafolio completo de todos ellos con los descuentos que pueden ofrecer y los destinos con sus tarifas. Es una iniciativa que ha dinamizado mucho la economía ahorita con los envíos en pequeñas cantidades y que te va a servir muy seguramente. Vale, muchísimas gracias, Juan José. Voy a chequear nuevamente el chat para ver si hay más preguntas. No veo más preguntas. No veo más preguntas. Yo quiero hacer una pregunta que me llamó mucho la atención, porque digamos que uno de los temas que yo creo que dificulta el tema de la exportación es la fragmentación de la producción. Y una de las alternativas que me parece muy interesante es el tema de la asociatividad. ¿Qué modelos exitosos de asociatividad conocen ustedes que nos puedan referir, que actualmente se estén dando en algunos de los mercados de productos de exportación? Voy a poner nada más uno. Sé que la doctora Ángela debe tener varios en su agenda. Hay un modelo asociativo que se realizó en el departamento de Nariño, donde la producción de cafés especiales con su denominación no daba o no suplía la demanda que se estaba dando desde Estados Unidos. Conocí el caso de que la gobernación implementó un sistema asociativo donde llevó a varias asociaciones de primer nivel y conformaron un modelo de negocio de segundo nivel, todas conociendo previamente cuáles eran los mecanismos para poder pertenecer y vincularse. Es decir, estandarizamos que las entregas son el día jueves antes de las 3 de la tarde, con el siguiente protocolo, con las siguientes certificaciones y exámenes de laboratorio periódicos para no afectar la calidad del producto. Consolidaron una oferta mucho mayor y actualmente es uno de los departamentos que tiene un reconocimiento importante por perfil en tasa y adicionalmente pues que llega con un valor diferenciado de mercado a Estados Unidos. Le cedo la palabra a Ángela para que pueda complementar. Gracias. Yo he conocido el ejercicio tanto en frutas como en café, pero que hoy persiste y que sea todos los días un poco más exitoso también está relacionado con café en el sur del Tolima. Tenemos desde la autogestión de las organizaciones, porque además hay una particularidad en este territorio y es que es un territorio que en algún momento fue de conflicto, hoy es de posconflicto, y aún así son organizaciones que llevan más o menos 10 años haciendo exportación directa. ¿Y cómo lo lograron? Primero hicieron asociatividad por su autogestión, decidieron empezar con el negocio del café, lograron empezar a cualificar el café, a pensar en no vender por volumen,
sino vender calidad. Y al hacer la evaluación de las tasas, se dieron cuenta que permitían llegar a mercados de exportación y lograron hacer la conexión directa con su exportador. Pero para poder mantener el cliente, que es muy importante en ellos, que cumplan, como Juan José lo estaba mencionando, qué día, cuál es el volumen, toda esa cantidad de datos relacionados con los requerimientos del cliente los han cumplido. Y hoy son altamente exitosas, tenemos 21 organizaciones que hacen exportación directamente y hay quienes negocian cada año desde 2, 3 contenedores hasta aquellas que manejan más de 10 contenedores al año a nivel asociativo. ¿Cómo funcionó? Desde la autogestión de la organización. Los productores se dieron cuenta de lo que tenían y cómo podían llegar a mercados internacionales cumpliendo con todos los estándares de calidad que ellos exigían. Muchísimas gracias. Yo creo que definitivamente es una ruta que hay que trabajar para poder agregar valor y para poder tener, como decía Juan José, un tema de negociación, porque definitivamente pues en pequeño es difícil, pero pues ya en temas asociativos y ya si este tema puede crecer, pues creo que realmente es una alternativa y hemos hecho un esfuerzo desde Gawan para poder generar este tipo de contenidos que le brinden información a todos nuestros usuarios y a los que no son usuarios también, para poder agregar valor. Nosotros hemos tenido también unas charlas que nos dio nuestro gerente general respecto al tema de precisamente de eso, de agregar valor a los cultivos. Y Juan José ahorita mencionaba un tema de retarnos a ser un poco más agroindustriales, de no solamente exportar el aguacate, sino exportar el aceite o bueno, los productos que puede, el guacamole, como lo decía él, para agregar un valor y poder que ese valor que se genere, pues realmente genere más fuentes de empleo y genere riqueza, que es lo que finalmente se espera pues para el país. Entonces, pues voy a dar una nueva mirada al chat a ver si hay alguna pregunta adicional. Y si no, pues vamos cerrando. De verdad que quiero agradecer nuevamente a Ángela que nos presentó a Juan José, porque yo a Juan José no lo conocía. Pero muy interesante el tema que nos han compartido. Nosotros para la próxima semana vamos a tener a un especialista en el tema de buenas prácticas agrícolas. Él es el agrónomo Sebastián Naranjo, que muy amablemente nos va a compartir esto porque definitivamente estamos convencidos de que la agregación de valor en la agricultura es una fuente de riqueza y de progreso para nuestros agricultores y queremos aportar en este tema. No han sido las conferencias que han tenido el más alto rating, pero créanme que han sido unas conferencias de muy buen contenido. Les recordamos a todos nuestros seguidores que las conferencias están colgadas aquí en nuestro fanpage de Facebook, también en nuestro sitio de YouTube. Entonces, los que quieran compartir esta información, está muy a la orden y queremos hacer una invitación porque la próxima semana vamos a tener nuestra última conferencia de este año, de este 2020, de este inolvidable 2020, y vamos a estar con él y Juan José quedó de compartirme las memorias de estas charlas y entonces a todas las personas que se conecten para la próxima conferencia vamos a darles esas memorias para que queden en poder de ellos. Entonces inviten a sus contactos, hagamos pública esta emisión de cierre, vamos a darnos una pausa por temas de festividades de fin de año y vamos a retomar, diremos en qué fecha, en enero con la próxima conferencia. Entonces quiero invitar a todos nuestros seguidores para que no se pierdan esta conferencia que nos va a dar Sebastián Naranjo sobre buenas prácticas agrícolas. Es un experto en el tema, es un experto también en aguacate. Sabemos que tenemos grandes usuarios en el cultivo de aguacate, pero no solamente es un tema para aguacate, es un tema para todos estos productos que se perfilan, que vimos que no solamente son los cultivos tradicionales, sino que hay muchas otras alternativas y que definitivamente esto puede llegar a constituir o llega a constituir un diferencial bien importante. Entonces, nuevamente, gracias a todos nuestros seguidores.
Ángela, muchísimas gracias. Juan José, muchísimas gracias y esperamos poder seguir contando con conferencistas y como ustedes y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de tenerlos nuevamente. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por la invitación y por el espacio. Y claro que sí, cuenten con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Gracias a todos. Bueno, muy bien. Les voy a pedir que no se desconecten mientras cerramos la transmisión. Hacemos el cierre interno y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias nuevamente. Feliz tarde, feliz noche.